Buenas tardes, les saludo en el nombre del Señor. Me da gusto nuevamente estar con ustedes a través de este video y compartir la palabra del Señor. Quiero presentarme nuevamente. Mi nombre es Andrés Durán García. Soy pastor del Centro Cristiano Restauración y Vida en Minatitlán, Veracruz. Y la palabra que quiero compartir hoy en esta tarde se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en su capítulo 8. Quiero que busquemos allá en nuestras Biblias, Evangelio según San Lucas, en su capítulo 8. Y vamos a leer solo los versículos 22 al 25. Dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aun a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Bueno, quiero hablarte acerca de un examen de fe que estos hombres van a pasar. Un examen de fe que a la vez es un examen sorpresa, que también es un examen que prueba la fe, y también es un examen que ejercita la fe. Repito, estos hombres van a pasar un examen de fe. Y este es un examen que es un examen sorpresa, es un examen que prueba la fe y es un examen que ejercita la fe. Entonces ya leímos, ahora quiero decirte que, ¿por qué le llamamos un examen sorpresa? Porque ellos no han subido a la barca con Jesús, no saben lo que va a suceder, no saben lo que va a pasar. Están confiados, no imaginan siquiera lo que está pronto a suceder en sus vidas. Mira, no sé si te pasó alguna vez, a mí me pasó varias veces allá en la secundaria, en la preparatoria, hace muchos años. Y de repente estábamos esperando alguna clase y llegaba el maestro o la maestra y decía: ¿saben qué? Quiero que guarden todos sus libros, quiero que guarden todas sus libretas, quiero que solo tengan a la mano una hoja blanca y un lápiz. La razón: un examen sorpresa. Y todo el mundo se miraba unos a otros, ¿verdad? Temerosos de no poder aprobar el examen. Y todavía había alguien que reclamaba y decía: ¿por qué no nos avisó con tiempo para haber estudiado? Como si el examen fuera ajeno a la práctica de un estudiante, ¿verdad? Es algo cotidiano y el estudiante debía estar siempre listo para responder. Los creyentes hemos sido llamados a una vida de fe, a una relación con Dios que se da a través de la fe. Y entonces la vida del creyente está expuesta siempre a situaciones complicadas, difíciles, que tienen como fin, o que Dios usa más bien para ejercitarnos en la fe. Entonces estos discípulos están a la puerta de un examen de fe, pero ellos no lo saben. Es un examen inesperado, es un examen sorpresa, no lo ven venir, no lo imaginan siquiera. Están tranquilos, suben a la barca con Jesús. Jesús les ha dicho: vamos de esta orilla donde estamos a la otra orilla. Se sube a la barca, los discípulos con él, y van en la travesía. Van a medio lago, y entonces dice la Biblia aquí que se desató una tormenta, un fuerte viento, o una tormenta de viento, ¿no? Entonces les sorprendió realmente a ellos. Los discípulos habían visto a Jesús hacer milagros, los discípulos habían visto a Jesús ejercer autoridad, milagros, sanar enfermos, y ellos estaban totalmente confiados. ¿Qué puede pasar? Subieron a la barca y todo iba tranquilo, iba bien. ¿Qué podía pasar? Se sentían seguros. ¿Qué podía perturbar el corazón, la paz que había en ellos? No sé si te pasó, pero a mí me pasó que cuando yo recibí a Cristo había tal gozo en el corazón, tal libertad que Dios había obrado en mí, que yo me sentía como en una burbuja. O sea, yo sentía que Dios era tan fuerte, estaba tan al cuidado de mí, que no podría pasar, no podría ver en mi vida cosas adversas. No iba a permitir Dios que me pasaran cosas que yo sufriera, ¿verdad? O que sufriera desánimo, o que en un momento dado tuviera tristeza. Yo pensaba que todo me iba a salir bien. Yo había visto a Dios
cómo hacía las cosas conmigo, cómo hacía las cosas con los demás, cómo protegía y cómo prosperaba en muchas áreas. Entonces yo pensaba, no es posible que pasen cosas adversas. Sin embargo, estaba equivocado, ¿no? Porque las cosas adversas vienen. Aquí lo estamos viendo. Estos discípulos están en calma, están atravesando el lago y de repente viene la tormenta. Una tormenta tan fuerte, tan difícil. Y lo digo así porque estos hombres algunos eran expertos en navegación, eran pescadores de origen. Entonces andaban tenían esa experiencia, ¿no? Y yo me imagino que cuando vieron la tormenta, pues hicieron lo que tenían que hacer, lo que su experiencia les indicaba que hicieran. Pero llegado el momento se vieron rebasados por la tormenta, que era tan fuerte que lo primero que pensaron, ¿verdad? Se llenaron de temor y lo primero que pensaron es, voy a morir, vamos a hundirnos, vamos a negar, la barca va a negar, se va a hundir, se va a perder y nosotros nos vamos a ahogar. Era tan tremendo eso. Pero lo sorprendente es que fue inesperado, fue algo que llegó así, de la nada. Fue algo que ellos estaban tranquilos y de repente apareció la tormenta. Ahora sí sucede en la vida nuestra, en la vida de cualquier persona. Estamos viendo la vida tranquila, tenemos planes, tenemos proyectos, hemos ya trazado una meta y estamos moviéndonos en eso. Mira, pasó ahorita con lo de la pandemia, ¿no? Es lo mismo. O sea, yo nunca pensé, yo creo que nadie pensó, ¿verdad?, en estar 2 meses recluidos, o ya llevamos 2 meses recluidos prácticamente, ¿no? Recluidos, pero fue algo inesperado que llegó y que ha marcado nuestra vida de una u otra manera. Ahora, la vida es así. O sea, hay cosas en nuestra vida que llegan de repente. Esta tormenta llegó de repente, fue una sorpresa, y para nosotros también, a todos nos ha pasado que de repente llega una enfermedad. De repente llega un quebranto económico. De repente llega algunas cosas desagradables, inesperadas, accidentes, traición, incluso la muerte. O sea, cosas que no esperamos. ¿Quién quiere pensar en esas cosas? ¿Quién quiere vivirlas? Nadie queremos vivirlas. Sin embargo, estamos expuestos constantemente a eso. Los discípulos salieron a la barca, llegó la prueba inesperada. Les repito, así nos pasa a nosotros. De repente llegan las pruebas. ¿Qué producen esas pruebas? ¿Qué produjo la tormenta en los discípulos? Temor, pero un temor fuerte. Es lo más natural, es lo humano. Sabemos que esa humanidad se manifiesta, reaccionamos en esa humanidad a las pruebas de las necesidades que tenemos. Ahora, yo quiero mencionarte algo importante que yo leí en el Evangelio de Marcos. Marcos también repite registra este suceso cuando Jesús calma la tempestad. También lo registra Mateo. Pero Marcos registra un detalle que me llamó mucho la atención. Dice que salió la barca de Jesús hacia el otro lado, pero no fue la única barca. Hubo otras barcas que también iban con él. Lo que quiero decirte con esto es que cuando tenemos un problema, cuando llega ese problema inesperado, ¿no?, y que nos toma por sorpresa y que nos carga y que nos entristece, en ese momento pensamos que estamos sufriendo demasiado. En ese momento sentimos que es una carga tremenda y que nadie más está sufriendo o pasando lo que yo estoy viviendo. En realidad, en este hecho, cuando Jesús va en la barca y viene la tormenta, no es la única barca, hay otras barcas. Quiere decir esto que hay otras personas que están pasando también esa tormenta. No solo es Jesús y los discípulos, son otras barcas. Y cuando Jesús frena la tormenta, bendice a los demás. Fíjate nada más, eso me enseña a mí que hay problemas en todo lugar. Y que si yo paso necesidades, otras personas están pasando problemas también, necesidades. Y que si yo paso aflicción, otra persona pasa aflicción también. Y a veces los problemas de otras personas son más fuertes que los nuestros. Pero cuando estamos ensimismados o estamos pasando esas situaciones, estamos ensimismados. Y estamos viendo nada más lo nuestro y lo nuestro y lo nuestro. Y pienso que no hay problema mayor que el mío. Sin embargo, eso me enseña a mí que todos podemos pasar esas situaciones. Estamos propensos a eso. Bueno, es un examen sorpresa, pero también es un examen que prueba la fe. ¿Por qué digo esto? Porque estos son probados. O sea, tenían una palabra de Jesús, vamos del otro lado. Esa era una palabra de un propósito y de un destino. Jesús les había dicho, vamos a llegar del otro lado. Pero ¿qué pasa con ellos?
Cuando viene la tormenta se olvidan de esa palabra, se olvidan de que Jesús está ahí, está a cargo y que les dijo que van a ir a un lugar. Se olvidan de eso. Entonces lo que se manifiesta en realidad en medio de la tormenta es lo que hay en su corazón. Confiaban en Jesús, pero no plenamente. Estaban en el proceso, habían sido llamados como discípulos y estaban siendo enseñados a confiar. Entonces esto es un examen, es una prueba y es probado su corazón. Se halla que en ellos que hay incredulidad, se halla que hay dudas en el corazón de ellos ante la tormenta. Ahora no los juzgamos por eso, no debemos juzgarlos, ¿no? A señalarlos, criticarlos o exhortarlos incluso, ¿verdad? No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque es humano, o sea, lo que está poniendo en evidencia la tormenta es la humanidad, es la fragilidad, es la incredulidad, son las dudas. Todo eso es común al ser humano, también nosotros lo vivimos. Cuando viene un problema, lo que hacemos es, a veces dudamos, a veces nos sentimos tan afligidos que dudamos. Pensamos que Dios no va a obrar, no va a ayudarnos. En el caso de ellos lo que dijeron, perecemos. Y lo que hicieron fue despertar a Jesús, reclamando, diciendo, ¿dónde estás? ¿Por qué no despiertas? ¿Por qué estás durmiendo? ¿Cómo es posible que estés durmiendo si tenemos una emergencia? Y lo mismo nos sucede hoy a nosotros. ¿Verdad? Nos atrevemos a decir que Jesús no está o que dónde está, que no me contesta. En realidad, cuando lo que está probando es mi corazón. Ahora, no quiero decir que es agradable pasar una tormenta. No quiero decir que Dios propicia las tormentas. Dios las permite y las usa. ¿Cómo las usa? Para probar el corazón, para que yo pueda darme cuenta cuál es mi condición, para que yo pueda darme cuenta que hay incredulidad en mi corazón, para que pueda darme cuenta que puedo estar engañado creyendo que le he creído a Dios y solo ha sido emoción, pero no ha sido una fe genuina, porque la fe genuina permanece, la emoción es temporal, la fe genuina permanece, confía en Dios. Y eso es lo que Jesús quería enseñarle a ellos, que en medio de la tormenta ellos confiaran, que en medio de la tormenta ellos permanecieran, que en medio de la tormenta ellos estuvieran tranquilos. Claro, humanamente pues no es posible así. Humanamente nos gana la fragilidad, la humanidad, nos gana a veces las dudas, el temor, y ellos se llenaron de temor. Ahora el temor, cuando una gente se llena de temor, como en el caso de ellos y en el caso nuestro también, cuando nos llenamos de temor, no hay una manera de pensar tranquila, tomamos decisiones equivocadas. Mira, he visto personas que en medio de una situación difícil lo que hacen es mantener la calma y tomar decisiones, porque tienen que tomarlas, tienen que resolver. Pero he visto personas que no hacen eso, he visto personas que en lugar de tranquilizarse, de tomar una decisión, lo que hacen es gritar, desesperarse, enojarse, llorar, lamentar, y no saben qué hacer. Y no resuelven nada. El temor obra en el corazón de las personas así. No los culpo, hermano. No estoy juzgando a nadie. Estoy viendo la humanidad de todos, la mía también. Una necesidad así, un problema así, una fragilidad así. Reprobaron el examen de alguna manera así, aunque Dios usó este suceso de la tormenta para fortalecerlos en la fe. ¿Por qué? Porque aunque reprobaron, ¿verdad? Jesús les reprende, les dice por qué no tienen fe, ¿dónde está la fe? Pero hicieron lo correcto. ¿Qué fue lo correcto? Clamar a Jesús. Probaron por ellos mismos salir adelante, no pudieron, y entonces claman a Jesús, sálvanos, que perecemos. Y entonces Jesús actúa. Entonces, repito, la prueba que ellos están viviendo a través de la tormenta, o el examen que están viendo a través de la tormenta, ellos exponen la fragilidad de ellos, exponen las dudas, la incredulidad que había en ellos, y exponen la humanidad de ellos, la debilidad en su fe, el temor, el miedo que había en ellos. Cualquier problema que ustedes y yo pasemos, Dios lo usa, por muy difícil que sea, por muy doloroso que sea. No digo que sea fácil, hermano, pero Dios puede usar ese problema, esa necesidad para fortalecer nuestra fe, para sacar a flote lo que hay en el corazón. Ahí podemos externar. Si alguien en medio de la aflicción puede alabar a Dios, quiere decir que ha entendido. Pero si alguien en medio de la aflicción y se queja y rechaza a Dios, quiere decir que no ha entendido, le falta conocimiento de Dios. Ahora, yo te pregunto, ¿podemos culparlos a ellos? No podemos culparlos. ¿Puedes criticarlos? Tampoco. ¿Puedes exhortarlos? Tampoco. ¿Sabes por qué?
porque ellos son nuestro espejo. Yo me reflejo en ellos y todos nos reflejamos en ellos. Esa es nuestra condición, nuestra humanidad. A todos nos ha pasado. Así que yo te pregunto, ¿qué reacción hemos tenido nosotros en situaciones parecidas? ¿Temor, miedo, ansiedad, incredulidad? ¿Cuál ha sido la manifestación de nuestro corazón en medio de una situación que estás viviendo o que has vivido y que ha sido difícil? ¿Cuál ha sido? ¿Qué reacción? Porque si has reaccionado de esta manera, teniendo temor, miedo, ansiedad, incredulidad, quiere decir que eso es lo que hay en el corazón, que no hemos aprendido a confiar en Él. Y Dios quiere que nos demos cuenta, o sea, esto es bueno, la prueba es buena. Vemos la parte negativa, que es la parte de la aflicción, la parte del miedo, del temor, pero la parte buena de esto es que puedo darme cuenta de dónde estoy parado. Si en verdad confío en Dios, si en verdad mi fe está firme, si en verdad me he depositado en Dios y he depositado mi futuro en Dios. Y te digo algo más, Dios no quiere avergonzarme. Jesús fue y reprendió la incredulidad de ellos, pero no para avergonzarlos, sino para que se dieran cuenta y para que pudieran ahora cambiar su actitud y buscar a Dios de otra manera. Entonces fue un examen de sorpresa, fue un examen que probó la fe de los discípulos, pero también es un examen que ejercita la fe de los discípulos y que ejercita la fe nuestra también. Despertaron a Jesús. Despertaron a Jesús, exclamaron, perecemos. Jesús reprende al viento, ¿verdad? Las olas y cesa la tormenta y se deja ver su autoridad. ¿Qué autoridad la de Jesús? Se quedaron asombrados los discípulos. ¿Por qué? Porque habían escuchado y habían visto la autoridad de Jesús para predicar, para enseñar la palabra. Habían visto la autoridad también para sanar enfermedades. Y habían visto la autoridad para echar fuera demonios. Y ahora están mirando la autoridad de Jesús para reprender a la naturaleza. Se quedaron asombrados, pasaron del temor al asombro. Y la pregunta que surge en el corazón ahora es, ¿quién es este? ¿Quién es este que reprende a la naturaleza, a las olas, el viento y le obedecen? ¿Quién es este? Y es una palabra que despierta el interés de ellos hacia conocer a Cristo. Porque ese es el crecimiento espiritual. La fe se ejercita cuando alguien ve un milagro, ve una obra de Dios, ¿verdad? Y quiere conocer más. ¿Quién es este, verdad? Que tiene autoridad? ¿Quién es este? Yo quiero conocerlo prácticamente. Es lo que están diciendo ellos, ¿no? ¿Quién es este que aún la naturaleza le obedece? Porque si vemos el aspecto, él se había, de por qué le seguían, él se había presentado a ellos, él les había invitado a seguirle y habían visto milagros. Pero quiero que veas o veamos la vida de los apóstoles desde un punto de vista de ojo de pájaro, como dicen, ¿no? De arriba, desde un principio hasta el final. Lo podemos ver a través de la Biblia, a través de la historia, el llamamiento, el discipulado de ellos, cómo fueron siendo ejercitados en muchas áreas, enseñados por Cristo, practicando la fe, practicando la misericordia y todo lo que fueron haciendo. Fue un proceso, ¿eh? Y este aspecto, ¿verdad?, de la fe es un proceso también. En este momento están siendo probados la fe, pero a la vez están siendo ejercitados, están siendo contrapuestos con la fe genuina y se dan cuenta que hay incredulidad. Y entonces lo que hace Jesús es, deben de confiar, deben de aprender a confiar en Dios, en mí, en Él como autoridad. Entonces la fe está siendo ejercitada a través de la práctica, a través de la tormenta que han visto. Después de la tormenta dice que hubo bonanza o grande bonanza, un periodo de tranquilidad y de paz. Se calmó el viento, se calmaron las olas. Y entonces Jesús les reprende, ¿verdad?, por su falta de fe. Ahora, ¿cómo se ejercita la fe? ¿Cómo ejercitaron ellos la fe? A través de esto, de una tormenta. Pero no solo fue a través de eso, a través de un trato diario con Jesús, de un seguir a Jesús, de una comunicación con Jesús, de un escuchar a Jesús. En el caso nuestro no lo tenemos físicamente, pero tenemos su palabra, tenemos al Espíritu Santo. Y lo más importante, hermano, las pruebas que vienen a nuestra vida. Ahí ejercitamos la fe. Ahí es donde la fe se puede ejercitar y probar y puede crecer. Yo veo aquí una pregunta que ellos hacen, ¿quién es este? Pero a la vez veo más adelante en el capítulo 9 una confesión que Pedro hace acerca de quién es Jesús. Jesús les pregunta a él y a los demás.
¿quién dice la gente que soy yo? Lucas 9, versículo 18 en adelante. Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios, el ungido de Dios, tú eres el enviado por Dios. Está haciendo una confesión de fe. A eso me refiero cuando digo que estamos siendo ejercitados, o el creyente está siendo ejercitado en la fe. Y hace una confesión de fe. Tú eres el Cristo, el ungido, te he reconocido. He visto tantas cosas, cómo sanaste, cómo echabas fuera demonios, cómo reprendiste a la naturaleza, cómo enseñabas con autoridad. Tú eres el Cristo, tú eres el enviado de Dios. Hay un crecimiento en la fe, hay un crecimiento en la comunión, hay un crecimiento en el conocimiento de Dios. Y eso produce una fe más firme, más fuerte. Claro, de aquí en adelante sigue Jesús ejercitándolos en la fe, sigue enseñándoles cosas, sigue motivándolos a seguirle y continúan con él. Entonces, ¿cómo se ejercita la fe? En la compañía de Jesús, en el caminar junto a él, en la meditación de su palabra, en el diálogo de libertad que con toda libertad podemos tener con Dios y sobre todo en las pruebas que llegan a nuestra vida. ¿Ha sido probado? ¿Está siendo probado? Ejercita la fe, ejercitemos la fe, crezcamos en la fe. No digo que sea fácil, hermano. Los problemas nadie los desea. Llegan, no los queremos vivir, pero llegan inesperadamente. Tenemos que aprender a sobrellevarlos a través de la fe. A veces oramos queriendo que los problemas desaparezcan, pero no debíamos orar así, sino debíamos orar siempre, siempre, en todo tiempo, que la fe, que mi fe pueda estar en Él, que yo pueda descansar en Él y creer en su palabra todo el tiempo. Y cuando llegue la prueba yo pueda permanecer firme. Cuando tenga que pasar aflicción o lo que tenga que pasar, yo pueda permanecer firme. Hay tormentas en la vida de las personas. En todas las personas ha habido tormentas y habrá tormentas en determinado momento, en determinado tiempo. Hay tiempos de paz, desde luego. Por eso dice aquí que hubo bonanza cuando Jesús reprende, cuando Jesús actúa. Entonces hay tiempos de paz, tiempos de tranquilidad, donde todo está bien, donde descansas, donde estás tranquilo, duermes tranquilo, todo está saliendo bien, todo está en calma, todo está en paz. Pero hay momentos en que viene la prueba, hay momentos en que tenemos que ejercitar nuestra fe. Nuestra fe es probada para ver si es genuina o no es genuina. Es probada nuestra fe. Entonces ellos fueron probados de esta manera, nosotros somos probados de la misma manera. Ahora, al igual que los discípulos, nos hemos subido a la barca. Él los llamó, anduvieron los discípulos con él y tras él, y nosotros también hemos sido llamados a seguirle. Y en ese seguir o en ese caminar con Dios, con Cristo, somos ejercitados en la fe. Podemos detenernos o podemos caminar. Las pruebas llegan, sale a flote lo que hay en el corazón a través de las pruebas y podemos aprovechar esa prueba para caminar más con Dios, para conocerle más, para tener mayor intimidad. Entonces definitivamente nos hemos subido a la barca con Jesús. Él te ha invitado, nos ha invitado y nos subimos a la barca con Jesús. Y habremos de encontrar tormentas, obstáculos en el caminar con Él. Ahora, esta tormenta fue externa. Déjame decirte que esta tormenta fue externa. Llegó independiente de los discípulos. Así pasa. A veces tenemos situaciones difíciles que no las provocamos nosotros. Son externas, llegaron así. Pero también hay otro tipo de tormentas que quiero comentarte, que son las internas, las que están aquí en el corazón. Entonces hay tormentas, ¿verdad?, que no son producto de nuestras acciones, ¿eh?, sino que son externas, son provocadas por otras personas, no por nosotros, y llegan a nuestra vida inesperadamente, ¿eh? Pero también hay otras tormentas que están en el corazón. Yo quiero hacer énfasis también en eso, en las tormentas que hay en el corazón. Las tormentas que tenemos en el corazón son tan difíciles a veces de vencer, están tan arraigadas, tan escondidas, están enraizadas en el corazón. No sabemos cómo salir de ellas. ¿De qué tormentas te estoy hablando? Cuando nosotros nos sentimos o vivimos o nos sentimos solos. Hay una soledad que nos rodea. Cuando la familia quizás no está y nos hemos sentido en soledad, el corazón está triste y está solo. Cuando nos hemos sentido abandonados,
cuando hemos sentido rechazo, cuando hemos sentido dolor, incomprensión, cuando hay divorcio, cuando hay separación, cuando hay autocondenación. Yo tengo la culpa, dicen algunos, yo tengo la culpa, yo tuve la culpa, nunca me lo voy a perdonar. Cuando no tengo descanso en mi corazón, cuando hay una carga tremenda, la vida misma es una carga, cuando no hay gozo en el corazón, cuando no hay paz, cuando no hay felicidad, cuando siento que no vale la pena vivir. Son tormentas que aquejan el corazón, a más de la enfermedad, del quebranto económico y de otras cosas que vienen a nuestra vida. Hay tormentas en la vida de las personas. Cuando no somos capaces de perdonar, de tener descanso, cuando somos infelices. Hermano, nuestra fe en Dios, a través de eso, tiene que ser renovada, fortalecida, afirmada. Dios es capaz de sacarnos adelante. Dios es capaz de afirmarnos en la fe. Dios es capaz de llevarnos en ese proceso de sanidad, de fortaleza y de una firmeza o de afirmarnos en la fe. Así que yo te pregunto hoy, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu vida hoy que está afligiéndote? Que estás pasando por una carga tremenda. Te pregunto, ¿tienes una fe completa en Dios? ¿Una plena confianza en Dios? ¿Qué pasa si se descubre que falta fe en tu corazón? ¿Qué pasa si en tu corazón en lugar de gozo y de paz tienes temor? ¿Qué pasa si hay incredulidad y dudas? ¿Será que Dios va a avergonzarnos? Jesús reprendió a los discípulos, pero ¿será que nos reprende a nosotros y nos dice, nos avergüenza a causa de eso? Dios me lo reprocha, me condena. No, lo que tengo que hacer es aprovechar eso para decirle a Dios, esta es mi condición, esta es mi necesidad. Aquí estoy delante de ti. Exponerle mi condición, hablar con Él. Hablar de mi debilidad humana, hablar de mis pensamientos, de mis temores, de los sentimientos de abandono, de rechazo, todo lo que haya en el corazón, las tormentas que hay en el corazón. Y pedir a Dios ayuda. Y la respuesta de Dios será calmar, así como calmó la naturaleza, será calmar la ansiedad del corazón. Afirmar mi corazón en Él, para que yo pueda descansar, para que ustedes y yo podamos descansar. Creer en Dios y descansar en Él. Quiero decirte que Dios está a tu lado, está a nuestro lado, tenemos que aprender a confiar en Él. Si los discípulos aprendieron una lección, nosotros podemos aprender también una lección de fe a través de todo lo que pasa en nuestra vida, de todo lo que viene a ella. La confianza en Dios se aprende, la fe se ejercita y se afirma. Cuando vienen estas circunstancias, somos capaces de confiar en Él. Así que vamos a pedirle a Dios, vamos a orar a Dios, vamos a orar juntos y vamos a pedirle que sane nuestro corazón, que afirme nuestra fe y que nos haga caminar en medio de la tormenta con toda la confianza en Dios para poder descansar. Que nos ayude Él en todo tiempo. Vamos a orar. Padre, venimos a tu presencia para decirte, Señor, que queremos darte gracias porque nos has llamado. Estamos pasando un proceso de crecimiento y de afirmación en la fe. Y hemos pasado y algunos están pasando necesidades y problemas, adversidad, Señor, dolor, tormentas en el corazón. Mira cuántas cosas, Señor, hay en nuestra vida que dañan la fe, que frenan la fe, que son obstáculos a la fe. Hoy lo confesamos delante de ti, Señor, en nuestra debilidad nos hemos llenado de temor, Señor. Nos hemos cargado con tantas cosas que han sido obstáculo a nuestra fe. Pero hoy venimos a ti, Señor, para decirte que es verdad, somos débiles, somos incrédulos, hay duda en nosotros. Hay necesidades en el corazón, necesidades emocionales, físicas también, Señor, en nosotros, que han sido obstáculos para esa fe, Señor. Hay heridas abiertas, hay sentimientos de amargura, de abandono, de rechazo, Dios, en el corazón que ha sido una tormenta constante en la vida nuestra, que ha marcado nuestra vida, Señor. Y lo ponemos delante de ti, Padre eterno, para que hoy, Señor, sanes, para que hoy restaures, para que hoy venga tu presencia
a nuestra vida y nos afirme en la fe, para que la gloria tuya, Señor, se manifieste en la vida de tu pueblo, Señor, rompiendo todo aquello que ha estorbado. Y tu pueblo, Señor, nosotros, tu pueblo, seamos afirmados en la fe. Queremos darte gracias, Señor, porque a veces han venido obstáculos a nuestra vida y hemos aprendido de ellos. Pero si no hemos aprendido, te pedimos perdón y que nos ayudes a aprender y afirmarnos en la fe a través de esos problemas y obstáculos, Señor. Los ponemos en tu mano en el nombre de Jesús. Ponemos nuestra vida en tu mano, Señor. Y te pedimos traigas sanidad a tu pueblo, Señor. Que quites toda la tormenta, oh Señor, en el corazón, Dios, en el nombre de Jesús. Que hallemos sanidad en ti completa, satisfacción, gozo, paz en el corazón a través de tu presencia, Señor. Tu palabra dice que en este hecho de los discípulos, Padre, hubo bonanza a causa de tu palabra, a causa de tu presencia. Haya bonanza hoy en el corazón de tu pueblo, en el interior de las familias, Señor, tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Haya calma, haya paz, haya tu presencia, Señor, trayendo ese descanso al corazón en medio de cualquier circunstancia y trayendo sanidad en medio de cualquier adversidad o circunstancia. Nos ponemos en tu mano, Señor, te damos gracias, bendecimos tu nombre y esperamos en ti, Señor. Gracias, eterno Dios. Bendecimos tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano, y espero que en Dios hallemos libertad y traiga satisfacción al corazón y la plenitud de su presencia.